Horas. Aquí estamos, presentación del texto del libro Los textos de la Goetia. Esto es un directo que, bueno, pues hago es un poco para presentaros este libro que acabo de publicar esta semana y está a la venta en todo el mundo a través de Amazon. Podríais encontrarlo en vuestro Amazon más cercano. Sé que está en Amazon España, en Amazon en el .com, que es el de Estados Unidos, etcétera. Así que para la gente de Latinoamérica, pues el de Estados Unidos o el de México serán más convenientes. Y bueno, pues ¿de qué trata todo esto? Esto es un libro básicamente sobre Goetia salomónica. Realmente es un volumen más que un libro, o sea, son 550 páginas. No he podido pasar más de 550, de hecho, porque era el límite que me ponían para la tapa dura, porque si no, no caben. O sea, de hecho tuve que recortar un pelín. No del libro, sino de páginas en blanco, para que me pudiera caber todo. Entonces, sí, luego firmada. Bueno, la tendrás que traer. Encantado. Bueno, ¿veis? Lo tengo, está en dos versiones, en tapa blanda y en tapa dura. Por cierto, estas son las pruebas de impresión, porque si lo veis aquí, por ejemplo, este tipo de letra está mal, es una de las cosas corregidas, o sea, en este sí está bien, o en este, por ejemplo, esto sale muy pegado. Por eso era el primero que editaba también en tapa dura y quería hacer pruebecillas antes y tal, ¿no? Para eso también las pruebas de impresión, para hacer este tipo de correcciones. Obviamente el de tapa dura tiene más coste de impresión, yo no he querido hincharlo más, o sea, yo me llevo lo mismo, me da igual el que os compréis, pero hombre, las calidades están bastante más chulas, ¿sabes? En este. Yo al final es del que tiraré más, ¿no? Aunque este ha sido un poco el que he usado para hacer las correcciones a mano, este será el que meta en el templo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, veis. Por cierto, veis, esta línea no la tiene, esta es una línea que no pone, no para reventa, not for resale, y esto te lo ponen porque es una copia de prueba, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el contenido del libro? Pues abrimos y nos vamos al índice. Hay una primera introducción en la que, bueno, el primer centenar de páginas son un poco cosecha propia, ¿no? Empezamos con una introducción sobre orígenes de la Goetia, explicando, bueno, su origen en el término griego goeteia, que menciona Platón en sus leyes para referirse a las operaciones que llevan a cabo los hechiceros o gois, que a su vez deriva de goao, que es gemir o lamentarse, y que algunos historiadores han querido ver como indicio de un uso mágico de la emoción exteriorizada para producir un efecto en otros. En fin, hablo un poquito de esos orígenes, de la palabra, dónde va, de cómo se distingue de teurgia, en cuanto que teurgia, digamos que acaba siendo el manejo oficial con los dioses, las ceremonias y tal, y la Goetia es el influir en una serie de espíritus que se pueden considerar menores, que bueno, que hay cierta discusión al respecto, ¿no? Continúa con ello. Bueno, esta introducción básicamente es temas muy básicos, ¿no? Es decir, oye, se trata de una práctica satánica, que ya os hago spoilers, no es una práctica satánica, aunque suele haber muy mano izquierda y muy tal, en realidad tú tomas una perspectiva más bien desde el uso de nombres divinos y cosas así. Entonces, igual, es una práctica malvada, pues tampoco, aunque tiene muy mala fama. Hay quien considera, no, es que estás manejando criaturas del bajo astral, chorradas. Pero bueno, ya sabes, es lo que tienen todas las prácticas que se consideran oscuras, muchas veces se consideran oscuras porque funcionan. Claro, uno se tira, es eso, 20 años rezándole a los dioses y por fin obtiene un resultado y dices, es que con los demonios vas más rápido y claro, eso es porque son malos y están deseando parecerme. En fin, el miedo a las prácticas que funcionan que hay muy a menudo en el ocultismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién practica hoy en día la Goetia? Hablo un poquito, pues eso, sobre desde la gente de la mano izquierda, magia ceremonial, tenema, etcétera, y cuento un poco la estructura del libro. Bueno, este es el índice que estoy leyendo aquí. Entramos en la cronología goética, que es una presentación un poco de los textos que contiene el libro, porque claro, digo, estas 100 páginas de cosecha propia y luego son 450 páginas de diversos grimorios, que es a lo que vamos a ir después, ¿no? Entonces, aquí se presentan de manera cronológica estos textos. Primero hablo sobre los orígenes bíblicos, cuáles son
que bueno, en la Biblia, lo curioso es que en la Biblia en realidad Salomón no se le mezcla con el tema de los demonios, esos son leyendas posteriores, empieza por algún historiador romano, empieza a hablarse, hay un apócrifo que viene en el libro, que es el Testamento de Salomón, hay partes del Talmud de Babilonia, y sobre todo, curiosamente, también hay una sura del Corán, que esa parte está también reproducida, bueno, es en la introducción de la cronología, y un cuento de las mil y una noches, curiosamente. En parte se va a basar en el folclore. Y luego hablo de primeros registros medievales. La Goetia es del siglo XVII, las Goetias del siglo XVII, pero los primeros registros que se tienen de una práctica similar son del siglo XIII. Son de en torno al siglo XIII. Lo que pasa es que son referencias que unos autores hacen al respecto y todo esto, ¿no? Hacen una referencia a libros que se han perdido, que es la putada, claro, que hablan de algunos libros que si libros del oficio de los espíritus de no sé qué, que dices, ¡ah! Es una putada. Entonces, claro, te da la sensación de que efectivamente es una tradición que viene en evolución desde el siglo XIII, consideramos que desemboca en el Ars Goetia, pero bueno, considerar que desemboca es un poquito así, porque realmente pues realmente es una tradición en continua evolución, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hago toda la cronología, luego os cuento un poquito de qué van estos textos, los textos que incluye, ¿no? Porque parte de esa cronología son estos textos. Y luego entramos aquí en una sección de Goetia práctica, que contándoos un poco, la sección es, trata un poco de todo lo que se utiliza en Goetia y qué sentido tiene de cara al ritual. Empezaríamos en Goetia práctica con si tiene sentido una Goetia ortodoxa, que también hago spoiler, no, porque son unos textos que cambian mucho con el tiempo, entonces no hay una forma de hacer Goetia que es la correcta, y si te sales lo vas a pasar. Muy buenas a todos, por cierto, que no estoy saludando, estoy yo aquí y tal, pero muy buenas a toda la gente que habéis venido, que veo que hay unos cuantos. Después de tener sentido una Goetia ortodoxa, ¿cómo aparece el espíritu evocado? Un poco hablo del astral, percepción astral, de que no se supone que tengáis que percibirlo en el físico, que oye, hay quien puede, pero no es la idea, ¿no? La autoridad del mago, cómo tratar a los demonios, me meto bastante con ese Connolly y todo este rollo de la demonolatría que pretende pasar de la autoridad del mago. Hablo un poco de por qué tiene sentido el aplicar esta autoridad que nos puede sonar un poquito anticuada, ¿no? Pero todo tiene su sentido. Entonces, bueno, discuto un poquito también de estas tendencias al respecto. Siguiente, ¿cuántas personas se necesitan para hacer Goetia? Hablar un poco de la persona que dirige, la persona que percibe y demás. Y vamos con las cosas prácticas. Primera herramienta, las conjuraciones, ¿no? Que es lo básico, todas estas invocaciones que hay que leer para llamar al espíritu y que en el tiempo es lo primero que empieza a aparecer. Realmente estas invocaciones es lo más antiguo dentro de la magia goética salomónica. Entonces realmente la descripción del demonio y la invocación para llamarle es la base de todo, ¿no? Que luego se va complicando, y yo creo que en gran parte el mérito de las Goetias como lo complica, porque empiezas a tener un montón de herramientas y cosas, ¿no? Hablo del sistema de creencias adecuado. Esta sección es un poco también porque, claro, uno está comandando por los nombres de Dios y por el nombre en el que Moisés invocó y las plagas aparecieron y se abrió el mar y no sé qué. Entonces es un poco bíblico. Entonces hablo un poco del rollo cuando tú entras en ritual, aunque tú no creas en determinados temas bíblicos o tal, pues tienes que jugar un poco al teatro, ¿no? Que hacer un poquito ese teatrillo y meterte con todo ello, independientemente de que luego tú salgas y te la sude. O sea, de hecho, incluso con el Ars Goetia es más fácil, porque el Ars Goetia, las invocaciones que utiliza son un poco una abstracción de Dios, un poco bíblico y un poco tal. Sí, bailar la máscara, como dice Shatter. Y creo que es más fácil con la Goetia, porque, por ejemplo, cuando te vas a otros de los grimorios también que incorpora aquí, muchas se hacen llamando a los demonios y tal,
y controlándolos en el nombre de Jesucristo, de la Virgen, de María Magdalena, por las heridas de Cristo. Y a mí eso me cuesta más. Todavía decir, bueno, por lo bíblico tal, pero es que Jesucristo a mí me cuesta un poco. Pero igual, o sea, oye, si tú estás metido dentro del ritual, pues mira, me da igual, pues me meto en el papel, lo bailo la máscara, ¿no? Como has dicho, Shate. Más cosas. Efectivamente, el cómo se va complicando el tema. En el Ars Goetia hablamos el círculo y el triángulo, es la siguiente sección. El círculo en el que se mete el mago, el triángulo en el que se evoca al demonio para controlarlo. El vidrio y el cristal. Curiosamente, en el Ars Goetia no hay ninguna referencia al uso de bolas de cristal o de un espejo de obsidiana, pero hay sospechas bastante grandes porque en el diseño que aparece, aquí lo vais a ver, por ejemplo en este, siempre hay un círculo negro muy gordo aquí en el triángulo y hay mucha gente que considera que eso es un espejo de obsidiana. Es posible. Pero lo cierto es que los grimorios anteriores todos mencionan que si cristales, espejo, bla, 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 y en el Ars Goetia no dice nada. Y a ver, uno puede ir rellenando, ¿no? Con todo, o no es, como digo, no es que haya una ortogoetia ortodoxa, con lo cual en realidad, pues tú puedes ir componiendo a través de todos estos grimorios, ¿no? Más los sellos, claro, esa es otra de las grandes cosas que trae la Goetia, que son estos sellos de cada uno de los demonios, ¿no? Esta es una versión estilizada. Estos sellos, por cierto, efectivamente, esto es una versión estilizada. Al principio es solo la parte de dentro y bastante más fea en los originales. Luego eso lo mejora la versión de Thomas Rudd, que los mete en un círculo y los pone pues en el nombre con caracteres latinos y luego el hebreo. Y esta ya versión es la de Crowley y Mathers, que está bastante más equilibrada y más bonita. O sea, a mí me parece mucho más útil de cara a la magia y por eso son los que reproduzco, ¿no? Luego, en esta Goetia práctica hablo de las formas demoníacas y la forma humana, las descripciones demoníacas, que eso es una cosa curiosa, ya aprovecho y la cuento aquí para la gente que está quedando. Cuando a ti te hacen esa descripción de que un demonio tiene la cabeza de tigre y los ojos de no sé qué, no sé cuánto, es porque, vamos a ver, es para que tú te lo imagines. No es simplemente te están diciendo es que es así, porque tú en el fondo, si le ves en el astral, a lo mejor le ves de una manera muy distinta a cómo ese demonio está descrito en el grimorio. Pero eso es una guía para que tú puedas visualizarlo y con eso te sea más fácil invocarlo. Lo que pasa es que eso no se dice explícitamente, pero creo que en realidad es bastante obvio, ¿no? Más partes sobre Goetia práctica, el anillo y la cadena de Salomón. El anillo sí es literal, la cadena son las invocaciones. Eso, la cadena es más metafórica. Y luego otros elementos mágicos, porque, bueno, tienes para aburrir, ¿no? Igual que tienes el hexagrama, tienes el pentagrama. El Ars Goetia lo que tienes es que es muy elaborado, como grimorio. Es mucho más elaborado que simplemente el uso de las conjuraciones de los demonios y un cristal, como mucho, y demás, ¿no? Luego tengo una sección, hablo de la operación de Abramelin, porque en el libro de Abramelin, como sabréis que son 18 meses en los que uno llama a su ángel guardián y va profundizando hasta obtener su conocimiento y conversación, después tiene que controlar a los demonios, tiene que dominarlos. ¿Por qué? Porque desde cierto punto de vista estos demonios serían considerados partes del inconsciente. Aquí a lo mejor esta explicación vale mejor. Y cuando uno ha conseguido la integración del inconsciente que supone el conocimiento y conversación, entonces es capaz de un dominio completo sobre ellos. Y por eso es otra perspectiva, claro, si lo consideramos ángel literalmente o lo que sea, cuando uno ha despertado la chispa divina en el interior, como es el conocimiento y conversación, entonces obtiene realmente el respeto, el verdadero respeto de estas entidades. ¿La Goetia tiene un lenguaje propio como el enoquiano? No tiene ningún lenguaje propio. De hecho, el tema del enoquiano se intenta mezclarlo. Crowley, por un lado, en su edición, eso no lo he incluido, porque me parece...
intenta hacer las llamadas en enoquiano, lo que pasa es que están transliteradas, ni siquiera están en lenguaje enoquiano, eso luego lo completan otras versiones que hace, creo que la de Jimenez Beta, que hace de la Otto, pero es material que no tiene mucho que ver, y lenguaje no tiene lenguaje, de hecho las invocaciones originalmente, las conjuraciones están en inglés. Están en inglés, pero provienen del Heptamerón, que está escrito en latín. De hecho, también aquí se incluyen fragmentos del Heptamerón y se incluyen las conjuraciones originales en latín. ¿Qué más? Me refiero a ver, un momentito. Me refiero a los demonios, lo del lenguaje. Pero no, los demonios te hablan en tu idioma. Los demonios tú, si tienes capacidad de percibir el astral, los vas a entender. O sea, no tienen un... Lo que sí que se dice es que, por ejemplo, si tú tienes... si tú los has visualizado como criaturas, luego los tienes que... De hecho, en el Ars Goetia, creo que se usaba para eso, no sé si era el pentagrama o el hexagrama, creo que es el hexagrama. Se le enseña y entonces, para que tenga aspecto humano, yo es que no lo uso, pero se le enseña para que tenga aspecto humano y entonces te hable de una manera que entiendas. Si quieres seguir todas esas reglas, es una manera de hacerlo. Pero no hay motivo por el que tenga que hacerse entender de una manera distinta ni hablar un idioma diferente ni nada por el estilo. Y acerca de, bueno, ¿qué más hablaba sobre Goetia práctica? Asemejarse a Dios, conversar con los espíritus. También aquí hablo un poquito de que no se trata solo de pedirle cosas a los demonios de la Goetia, porque si solo queremos que se produzca un efecto, claro que hablo en castellano, así que sí, chato. Si queremos que se produzca un efecto, para eso tiramos un sigil. Aquí estamos hablando con unas entidades que tienen una cierta otredad propia. En gran medida es interesante comunicarnos con ellos y luego también pedirles consejo incluso para realizar magia, porque no dejan de ser entidades astrales, son espíritus aéreos, son espíritus profundamente astrales. Entonces, por eso tampoco me gustan nada. Ya no es solo de la Connell y esta, sino estas tendencias como la de Corwin Hargrove de hacer pathworking con sigiles en Goetia, tío. ¿Para qué? Porque eso solo es para pedir cosas. Entonces, libro es una buena forma de empezar la Goetia. Vamos a ver. A ver, realmente esto es suficiente autocontenido. De hecho, iba a decir, esto sí, para mí es la coñoli, lo siento. Es que tiene un coño cuando le lees el libro que dices, joder, ¿sabes? El rollito de mi hago amigo es súper hippie, el rollito este me hago amigo de los demonios no me mola nada. Entonces, el tema de la Goetia es que en sí es una práctica avanzada dentro de la magia ceremonial. Entonces, ¿avanzada en qué sentido? En varios sentidos. Primero, tú para poder controlar a los demonios tienes que haber evolucionado un poquito, porque el demonio no es que sea malo, pero sí es tentador y la puedes cagar, ¿sabes? Y también te digo una cosa, si tú eres una persona perceptiva y percibes a un demonio de pronto que te habla y que no sé qué, te puedes cagar de miedo y eso, si tienes pocas tablas, puede ser jodido, ¿sabes? Luego también tienes que tener unas ciertas habilidades de visualización, de tal, que no van a hacerlo fácil. Una vez lo tienes, con este libro haces Goetia. O sea, de hecho, la última parte de la sección de Goetia práctica es un ejemplo de una sesión ritual. Cuento decir, mira, una versión simplificada de cómo puedes hacerte un ritual, abriendo con tu LBRP, tu RMDP, el ritual menor de destierro del pentagrama. Eso no explico lo que es, pero... O sea, creo que... Ya es que ya no quiero hacer 1000 páginas, ¿sabes? Entonces, pero se da una base que puedes complicar todo lo que quieras con todos estos grimorios para montarte la que sea. Entonces, se da una base con la que puedes funcionar. Sí. Claro, lo que dice Shatten además, y que se te salta la lágrima. Efectivamente, o sea, es que puede ser muy impresionante cuando tú percibes algo así. También depende de cómo lo perciba cada uno. Yo como soy una persona de cabeza dura, yo lo percibo de una manera bastante sutil y me ha costado, o sea, y me cuesta. Pero bueno, allá cada uno, la gente que sois más visual, pues percibiréis más, ¿no? Entonces, ya aparte de esto, una vez acabada esta parte práctica y con el ejemplo de ritual y todo el rollo, que serían las 100 y poco primeras páginas, llega un poco el plato fuerte, ¿no? Sería primero el propio Ars Goetia, que es el primer libro del Lemequetón Clavicula Salmonis,
traducida actualmente como la clave menor de Salomón, que se habla, que se escribe en el siglo XVII, está fecha en el siglo XVII, y además de este Ars Goetia, que ya está, bueno, está hecho no a partir de la de Mathers, que ha sido el estándar durante el siglo XX, la de Mathers y Crowley, sino tirando de los manuscritos que están en las manos del Museo Británico, de varios de los manuscritos Sloani. Aunque lo que sí que conservo también, aparte de algunas notas, son algunos de los dibujos de Crowley y Mathers, que están bastante mejor, ¿sabes? Es una estetización hecha para magos que me parece más útil, ¿sabes? Entonces, después de esto, después de esa parte, ¿no? Aquí está el pentáculo de Salomón, aquí está, este anillo es horrendo, o sea, bueno, este es el anillo en versión real, y este es el anillo versión Crowley Mathers, son los dos feísimos, yo no me haría ninguno de ellos. El anillo de Salomón en realidad en otros lados te dice que el sello puede ser un pentágono, un hexágono, casi mucho mejor que este horror, ¿sabes? Más cosas, apuntes. Está en Kindle, no, está solo en libro en bolsillo y en tapa blanda y tapa dura. Apuntes los siguientes son apuntes del Liber Malorum Spiritum Seu Goetia, también conocido como Harley, manuscrito Harley 6843. Estos son los añadidos de Thomas Rudd, que pone para cada una de ellas los ángeles que lo controlan, ¿vale? Entonces, no reprodujo porque reproduce otra vez todos los sellos y tal, lo que pongo es para cada uno de ellos, para cada demonio de la Goetia, el ángel que lo controla, la transliteración al hebreo, etc. Por cierto, esto estaba incluido en el de Crowley Mathers, pero está incluido fatal. Yo lo siento, me cabrea un poco con Crowley Mathers con esto, porque hubo muchas cosas muy cutres. Y una de ellas, claro, es que, por ejemplo, te dice, no, es que esto está mal transcrito, es que está mal escrito, aquí se equivocó Ruth. No, está perfectamente. Cuando consultas el original está perfectamente. A lo mejor quien lo copió mal fue el Mathers, y tú al revisarlo bonito, no se te ha ocurrido mirar los manuscritos originales y te has creído que era un fallo. A ver, que es una época en la que si tú querías revisar esto tenías que irte al Museo Británico a pedírselo y tomar apuntes, mientras que a día de hoy está digitalizado y se puede consultar, ¿no? Más cosas. Después de esto, material adicional de la Goetia, de Mathers y Crowley. Aquí meto en una parte, digamos, las cosas que sí me parecen interesantes de la edición de Mathers y Crowley. Prefacio, la invocación preliminar, lo que es... A ver, es que la invocación preliminar, de esto escribí yo el libro aquel sobre el Liber Samek, sobre el sendero de la alta magia y tal, y es el ritual del no nacido. Es un ritual para lograr el conocimiento y conversación del ángel guardián, y el sentido que tiene ponerlo antes de la Goetia es que si no lo has logrado, por lo menos puedes fingirlo un poco haciendo este ritual antes y que te respeten un poco más los demonios. Yo creo que esa es realmente la intención que tiene aquí Crowley, ¿no? Y por eso me parece interesante. Luego tiene un artículo que también incorpora él en su edición de la Goetia, que es la interpretación iniciada de la magia ceremonial. Este es un artículo en el que hace una explicación pseudopsicológica, tirando bastante a psicológica, de cómo funcionan los poderes de los demonios de la Goetia. Se pasa un poco en este sentido, a lo mejor. De hecho, es curioso porque la interpretación que él hace aquí se ha tomado muy como estándar en Telema, ¿no? La gente lo repite. Por ejemplo, el libro este que tiene sobre el tema, que ahora no me acuerdo el nombre, este hombre, Lomilo Duquet. Lomilo Duquet básicamente copia esta idea, no elabora mucho más y se ha quedado como estándar, pero es muy curioso porque Crowley, cuando escribe este artículo, lo escribe en 1903, y en 1903 Crowley está bastante desencantado de la magia y no cree en nada. Es un año antes de que escriba el libro de la ley, y entonces por eso tiene un poco desdeñosa un poco su actitud, ¿no? Yemez comenta: la práctica con los daimones, más que para decirles materializar cosas, sería para adquirir conocimiento. A ver, una de las cosas más curiosas de todas estas listas de demonios es que muchos se supone que te enseñan ciencias, te enseñan idiomas, te enseñan cómo hablar mejor, cómo incluso artesanía, te enseñan un huevo de cosas.
Yo hasta tal punto no lo sé, pero también se utilizan mucho como un método, como una mancia, como un método de adivinación. Entonces, como efectivamente no solo que hagan cosas, a mí una cosa que me ha resultado, que he aprendido con los años a hacer, porque yo al principio efectivamente es quiero que hagas tal, ¿no? Y yo una de las cosas que he aprendido en los años es a decirle, oye, tengo este ritual, ¿cómo podría mejorarlo? ¿Qué podría hacer? Y me han dado pistas muy buenas. O sea, realmente decir, hostias, y puedo hacer, o que te dan ideas y qué tal. Ahí me parece que es más interesante. Si consigues empezar a percibirlos, lo que puedas sacar, digamos, de su perspectiva, que simplemente, oye, tú haces esto, ¿sabes? Mejor al fin y al cabo hacerlo tú mismo, ¿no? Bueno, sobre lo de Crowley, que estaba contando el material adicional de la Goetia, su lista clasificada de los 72 espíritus según su rango. Ah, y luego he añadido esto lo añadí al final. También. Ah, no, sí, correspondencia según Aleister Crowley y la Golden Dawn, que es una lista, esto a partir del 777 y de los locus de la Golden Dawn, sobre cada demonio, a qué decanato astrológico pertenece, con 72 demonios, 36 decanatos, a cuál pertenece y a qué carta de los arcanos menores del tarot pertenece también. Se asignan a cada uno entre el 2 y el 10. Esa asignación es de la Golden Dawn. Entonces, bueno, pues aquí me tomo una tablita. Después, todavía llevamos la mitad del libro, nada más. Llegan las ilustraciones del Dictionnaire Infernal de Colin de Plancy. Estas son unas ilustraciones, a ver, esto había que meterlo, esto es del siglo XIX, esto es un diccionario de esoterismo general, editado por el tal Colin de Plancy, que ilustran, es un pintor que se llama Louis Le Breton, y luego M. Gerrault, perdón, siga. Y son estas, yo creo que estamos acostumbrados a ellas, y yo no sé, yo creo que son... Por eso también quería hacer una impresión de prueba, para asegurarme de que esto saliera realmente bien, porque creo que son una preciosidad de ilustraciones, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que básicamente me repasé el facsímil de ahí y las fui sacando todas las que tenían que ver, ¿no? Con los demonios de la Goetia. Y este es mi Paimon. Ah, no, este es Gomori, joder, como va en un dromedario, coño, este es Paimon. Joder. Percepción astral se pueden producir sincros como forma de respuesta. Se podrían, lo que pasa es que, claro, si tú lo estás haciendo en un tiempo limitado, estás metiéndolo en el triángulo y diciéndole tú en este momento hasta aquí y luego le das el permiso para ti y si sigues la fórmula, entonces no va a continuar ahí, pero por poder puedes hacerlo y tampoco es que te vayan a joder la vida porque no los despidas, ¿sabes? ¿Qué más? Después, vale, llegan una serie de grimorios de contemporáneos a las Goetia, que son también del siglo XVII. Dos de ellos son de la colección de Hans Loane. Hans Loane era un tipo, creo que de finales del XIX, británico, que tenía una colección de la leche de manuscritos. Y de hecho sus manuscritos acaban siendo la fundación de la Biblioteca Británica y del Museo Británico. Y bueno, el 3824, tiene una serie de fragmentos, se considera a veces protogoetia, posgoetia, yo creo que es posgoetia, incluye algunos de sus espíritus, y es muy curioso, a mí me gusta mucho porque me da la sensación de que es el grimorio de un mago de verdad que tomaba apuntes al respecto, y hay cosas en las que te lo hace notar, como que realmente dice... No, quiero decir, normalmente los grimorios son súper positivos de... Aquí te doy otra invocación, pero no te preocupes porque ya habrá llegado con la anterior tal. Y te dice, es muy jodido, te tira mucho tiempo hasta que llegan. Entonces me hace gracia porque se nota que es un tío que como no te está intentando vender la cosa, sino que te está contando su práctica real, ¿no? Y bueno, pues te habla de una serie de prácticas. Aquí vas a Boagares, estos son de las Goetia, te mete algún otro espíritu, te cuenta sobre la bola de cristal. Este dibujo es que es así, no... cómo irte al cristalero y decirle que te monte la bola de cristal apropiada, te habla de ciertos espíritus goéticos, te da algún método curioso como pintarte los sellos en la mano para invocarlos. Y luego tiene un fragmento que a mí me gusta también bastante sobre los 4 reyes de los puntos cardinales.
con evocaciones muy chulas también para ellos, que estos 4 reyes... Bueno, de estos 4 reyes habría que hablar por separado, porque tiene también telita. Son Oriens en el este, Amaimón en el sur, Paimon en el este y Egin en el norte. Curiosamente, esto en la Goetia está mal. Bueno, no es que esté mal, es que el texto del que proviene la Goetia se los inventa y la Goetia lo copia. Entonces, pero los reyes son estos. O sea, vamos, ahora lo explico un poco más, pero efectivamente son estos reyes, que son un poco los reyes a los que se someten todos los demonios de la Goetia. De la Goetia o de los grimorios que sean, claro. Entonces está el 3800 tal, el que he dicho, sí. Luego tengo unos fragmentos también incluye, el Sloan MS 3853, de un fragmento conocido como los oficios de los espíritus, que también trae una serie de demonios a los que puedes invocar. Luego, el siguiente texto es fragmentos del Folger MS VB26, nombre técnico, a ver, es que estos son los nombres técnicos que les dan en las bibliotecas y demás. Y esto, el Folger... el Folger... Vamos a ver, espérate. Bueno, el Folger en sí, este es el que estaba escrito, creo, por el tal John Porter. Bueno, un poco fuera mucho la chapa. Este tiene una lista enorme de espíritus, de demonios y tal. Tiene, de hecho, vamos a ver. Porque llega a tener 83 de ellos. Hay algunos que tienen que ver con los de la Goetia, otros no, y de hecho, claro, a ver, el problema ya sabéis que el cristianismo se dedica a llamar demonio a todo lo que no es de los suyos, y son, incluyendo a los demonios, a los dioses de otras civilizaciones, ¿no? Entonces, aquí en la lista de demonios te incluyen al rey Oberión, que es el rey de las hadas. Que te dice, el rey Oberión aparece como un rey con una corona en la cabeza, bajo el gobierno del sol y la luna, enseña al hombre el conocimiento de las ciencias naturales y muestra la naturaleza de las piedras, hierbas y árboles y de todos los metales. Es un rey grande y poderoso y es el rey de las hadas. Hace que el hombre sea invisible, muestra dónde se esconden los tesoros y cómo obtenerlos, etcétera, etcétera. Está él, está Mikop, que es la reina de las hadas, y te enseña la naturaleza de hierbas, piedras y árboles, muy dócil y gentil ella. Están las 7 hermanas, también 7 hermanas hadas, Lilia, Restilia, Fata, Fala, Afria o África, Julia y Benala. Y luego te habla también de estos 4 reyes, Oriens, Paimon, Amaimon y Egin, y para cada uno da otros 12 demonios que están bajo ellos. O sea, este es un canteo. El Folger tiene una cantidad tiene una cantidad de cosas tremenda, ¿no? También se dan unas cuantas invocaciones que vienen de él. Amarres, muy en el nombre de Jesucristo, maldiciones terribles, por supuesto, en las que, como no vengas demonios que te van a maldecir todos los santos, te va a maldecir Jesucristo y todo Dios, ¿no? O sea, las amenazas son tremendas. Y entonces con eso, bueno, acaba un poco esta etapa de los que son nos vamos por aquí, de los que son contemporáneos a la Goetia. Y el siguiente texto, que está completo, es el Pseudomonarchia Daemonum. Pseudomonarchia Daemonum básicamente es de donde viene la Goetia. Pseudomonarchia Daemonum, esto es un texto escrito en 1583 y es un apéndice que el holandés Johan Weyer añade a un libro suyo que se llama De Praesticis Daemonium, de los engaños de los demonios. Es un libro que él escribe en realidad porque él no cree mucho en estas cosas. Y él lo escribe para exculpar a los magos y las brujas y básicamente para decir que son unos enfermos mentales y que lo suyo no va a ninguna parte. Y que entonces no deberían de ser tratados como herejes. Esto lo escribe en respuesta al libro que unas décadas antes se ha escrito, casi un siglo antes, del Malleus Maleficarum, el martillo de los herejes, que claro, era el manual inquisitorial para juzgar y tal, y él dice que no, tío, que esto es cosa de la imaginación, que nadie vuela más que su imaginación y que esta gente habría que culparla porque están todos locos. Y entonces, en una de las versiones que hace del De Praesticis Daemonum, mete un apéndice, que es este Pseudomonarchia Daemonum, ¿no? De la falsa monarquía de los demonios, que dice, bueno, lo malo es que dice que tiene ciertos errores metidos a posta, ¿sabes? Y uno de ellos yo creo que son los 4 reyes que se inventa, que además se inventa en contra de todos los demás manuscritos que hemos visto, en contra de lo que dice Agripa, en contra de...
Entonces, como no tiene ningún sentido hacerle caso en ese sentido. Pero bueno, es de donde surgen como 60... Sí, el directo, no te preocupes, el directo sale en la página después. Entonces, ¿qué más? Dice, para que el monopolio de la facción satánica no permanezca oculto por tanto tiempo, he querido añadir al final de esta obra, sobre los engaños de los demonios, esta pseudomonarquía de los demonios, extraída del archivo de los vasallos del Aqueronte, libro que si existe ya no conocemos, para que la curiosidad, los engaños, la vanidad, el fraude, las imposturas, los delirios, la mente engañada y las mentiras evidentes e incluso las blasfemias intolerables de ese tipo de personas que no se avergüenzan de proclamarse magos, sean claramente visibles para todos los mortales que no deseen que vague su mente en el esplendor de la luz del mediodía, especialmente en este siglo tan malvado en el que el reino de Cristo es atacado con tanta tiranía impune por aquellos que abiertamente han prestado juramento a Belial y que sin duda recibirán su justo castigo. Y bueno, pues es una descripción de demonios, curiosamente, 67 de los 72 demonios que son en las Goetia, 67 vienen de aquí. Deberían de ser 68, pero el tipo que, Reginald Scott, que es el tío que traduce el pseudomonarquía de Daemon al inglés, se le pierde uno por el camino, se equivoca, y entonces ese ya no sale en el Goetia. Canta mucho por eso, ¿sabes? Entonces son estas descripciones y de estos... Entonces tenéis unas descripciones que cuadran con todos los demonios de las Goetia. De hecho, luego, en esta no está incluido, pero en la versión final he incluido una tabla que te relaciona a todos estos y su número con el de las Goetia, para que esté un poquito más claro, porque hay una relación muy directa, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que igual, del pseudomonarquía de Daemon no había una traducción al español. Bueno, había una en internet bastante mala, de una traducción bastante mala, a su vez, al inglés. ¿Qué más? De hecho, bueno, hay cosas curiosas. Por ejemplo, en el propio Argoetia, la traducción del Reginald Scott a mí hay una que me hace mucha gracia. Cuando se habla de Asmodeo, en el Asgoetia, se dice que uno lo tiene que invocar en el exterior, y resulta que eso es una mala traducción del latín, porque en el latín del pseudomonarquía dice que tienes que ser fortis, o sea, que tengas valentía y tal, y Reginald Scott lo interpreta como foris, que tienes que estar fuera. Entonces, pues acaba siendo ahí, y hay un par de cagadas también, pero bueno, con esto lo interesante es que también se puede trazar, ¿no? Un poco todo y verlo así. El siguiente texto que viene en completo es Le Livre des Esprits, que es a su vez un libro en el que se inspira en gran medida el pseudomonarquía Daemonum, que es de los siglos XV y XVI, y que también es el texto más temprano, es el primer texto demonológico que existe en francés, tampoco por primera vez en castellano, que contiene un listado de 46 demonios a su vez. Después de esto se incluyen unos fragmentos del Heptamerón, libro que es del siglo XIII o XIV, si hacemos caso a la atribución, pero no está claro, podría ser posterior, que es curioso porque se presenta a sí mismo como un manual de magia angélica, pero que en realidad tiene evocaciones en las que se habla de los ángeles que cayeron, con lo cual canta un poco, y son precisamente esas evocaciones además de las que van a surgir las de las Goetia. Algunas de ellas son totalmente calcadas, y bueno, las notas al pie también comento un poco, ¿no?, a cuáles corresponden. Después de estos fragmentos del Heptamerón viene el libro de las consagraciones, que es... El libro de las consagraciones, efectivamente, está extraído del Munich Handbook of Necromancy, el CLM 849, texto del siglo XV, que es un grimorio principalmente para consagrar un libro. Esto es muy curioso, el propio libro que utilices. Era una costumbre que había en aquellos tiempos, y que es consagrar el propio libro que vas a utilizar, porque se consideraba que si no lo consagrabas no funcionaba. Como siempre, cuanto más hagas, mejor va a funcionar la magia, ¿no? Pero creo que puede ser una cosa interesante para recuperar, ¿no? Para el que quiera practicar Goetia. Tengo que consagrar de hecho. Y luego ya, después de esto, ya pasamos a los más alejados en el tiempo. Hasta aquí estábamos trazando toda la parte, pues hasta... En el siglo 30 ya solo hay referencias, estas las hago en la cronología, pero obviamente son referencias muy breves, no dan para un texto completo como aquí. Y entonces ya en momentos anteriores se incluye un fragmento del Gitín, que es el Talmud del Talmud de Babilonia,
fechado entre los siglos III y V, en el que se cuenta, los rabinos están discutiendo sobre cómo Asmodeo ayuda a construir el templo y cuentan sus aventuras y tal. Y luego ya el último texto incluido, el Testamento de Salomón, que es un texto apócrifo escrito entre los siglos I y IV, en donde se cuenta cómo Salomón, gracias a su anillo, va restringiendo a los demonios uno por uno y los pone a construir el templo. Aquí además es curioso porque hay cosas que ya se van a ver en este texto, que luego van a ser del medieval, y como por ejemplo Thomas Rudd, el que hace el Liber Malorum Seu Goetia, y le asigna un ángel a cada demonio de la Goetia para controlarlo. Aquí en el Testamento de Salomón, ya Salomón a cada uno de ellos le pregunta aquí cuál es el ángel que a ti te gobierna y que te controla, ¿no? Entonces, curioso, probablemente yo creo que puede venir de ahí, ¿no? Las diferencias también, estos demonios en el Testamento de Salomón son totalmente irredimibles, o sea, solo se dedican a hacer maldades, mientras que los demonios medievales, oye, se dedican a enseñarte ciencias y cosas bastante guays, ¿no? Pero aún así, en el Testamento de Salomón, estos demonios, digamos que Salomón es tan sabio que les pone a hacer cosas que sí que sirven para el templo de Dios, desde serrar mármoles a pisar arcilla, tal, ¿no? Luego también es curioso porque tiene codificados entre los demonios, claro, cosas. Hay un demonio del Testamento de Salomón que es muy posible que sea Medusa, y hay otro que es descaradamente Hécate, porque tiene tres caras y es de la luna, y tío, es Hécate. En Épsigos se llama, además utilizando un nombre griego, ¿no? Y eso, pues, como veréis, es una obra enorme, un montón de textos que no se han editado antes en castellano. Y he intentado, por un lado, hacerlo de la manera más académica posible, más seria, más tomando referencias, consultando todos manuscritos originales, etc. Pero al mismo tiempo intentar darle un poquito de perspectiva mágica, sobre todo pues, en esas primeras 100 páginas, donde doy toda serie de ideas y pistas sobre cómo llevar a cabo realmente, cómo ponerse en marcha con un ritual goético. Y nada, pues con esto, culebras. Yo os preguntaría si hay más preguntas, pero si no, ya he ido respondiendo unas cuantas a lo largo de la llamada, del directo. Así que nada, pues ahora lo paro y lo dejamos, por supuesto, en el coso de la cuenta de OpenMagic para que se pueda consultar. Muchas gracias a vosotros por venir y agur, culebras.